Bienvenidos amigos a una nueva edición de Generaciones. Hoy hemos llegado a la casa de Adrián Marosi y nos encontramos con él y su papá Daniel. Vamos a compartir un diálogo que evidentemente surge de alguna manera en la cultura del campo y que se va acercando a una vocación muy especial, que es la vocación política, pasando por la universidad y por un camino y una historia muy interesante. Así que después de esta pausa y de nuestros anunciantes que nos sostienen cada semana, vamos a compartir este Generaciones del día de hoy con Adrián Marosi y su papá Daniel Marosi. Arcemet, Servicios Metalúrgicos, Área Industrial, lote número 20, teléfono 490-348. Implementos Agrícolas Cele, calle Pública 1656, teléfono 461-452. Crucianelli, Sociedad Anónima, Ruta Nacional número 9, kilómetro 397, teléfono 461-044. MC Muebles, Fischer 580, teléfono 462-922, www.mcmueblesweb.com.ar. Farmacia Pagura Vantage, Graciela Pagura, farmacéutica, Roldán 1677, Armstrong. Plastrong, SRL, Ruta Nacional número 9, kilómetro 397, teléfono 462-430. Osvaldo Luis Santilli e Hijos, Avenida Alberdi 1629, Telefax 461-080, 461-180. Termoplast, SRL, Industria Termoplástica, Equipamientos Porcinos. Talleres Metalúrgicos Brava, SRL, Figueroa Alcorta 538, 03471 494 156, Tortugas. Municipalidad de Armstrong, más para todos, www.armstrong.gov.ar. Cooperativa Agropecuaria de Armstrong Limitada, Luis María Sanguinetti, 1344, teléfono 03471 461 322, Armstrong. Y aquí estamos amigos con Daniel y con Adrián Marosi. Daniel, ¿cómo fue el comienzo un poco de tu camino, de tu actividad, de la familia? ¿Cómo arrancó todo? Y yo siempre viví en el campo, estuve en el campo y estoy todavía en el campo, siempre, y me crié, mi infancia fue en el campo, jugando siempre, que sí, lógicamente que ahora volver los chicos de hoy y como éramos antes es totalmente distinto. Claro, tenía otro modo de jugar, otro modo de divertirse, de disfrutar. Exacto, exacto. Antes vos al principio, cuando éramos chicos, vos ni televisor había, ni luz eléctrica en los campos había, nada. Veníamos al colegio con Enzulki, en bicicleta. Claro. Eso era la manera claro. ¿Y qué rescatás sobre todo de la vida de campo? ¿Qué es lo que más te gusta a vos de eso? Y a mí me gusta todo, lo que sea del campo, todo me gusta. Me gusta ir atrás de los animales, criar a los animales, qué sé yo, los tractores, las herramientas, todo lo del campo, que cuando vos mamás todo eso, claro, te gusta, seguís todo eso, ¿viste? Pero lo único que vos en la vida, cuando pasa, ¿viste? Con el libro del lunes, sí, que vos te ves y ya tenés las canas, lo único que siempre me arrepentí yo de no haber seguido estudiando. Ajá. Eso fue. Entonces cuando después con la madre de ellos nos casamos joven,
la primer cosa cuando empezaron ellos a caminar era de decirle a los chicos que no estén en el campo como estuve yo. Claro. Que hagan una profesión, un estudio. Sí. Igualmente a vos no te fue mal, ¿eh? No, yo no me puedo quejar. Claro. Fueron todas etapas muy difíciles, muchas etapas fueron muy difíciles, en lo económico, en un montón de cosas, ¿viste? En la vida no es todo rosa, vos vas caminando claro. Y es todo distinto. No. Y además las etapas de la Argentina, a veces. De la Argentina, los políticos que pasamos de militares, de gobierno democrático, de otra vez y fue, ¿viste? Difícil. Y uno lo va llevando. Claro. Vos sabés que lo que vos decís, Daniel, es mi reflexión, ¿no? Pero, porque a veces está ese tema, ¿viste? Campo o estudio. Claro. De todas maneras, yo te digo la verdad, viendo mucha gente, no sé si están de acuerdo, pero veo que también hay una sabiduría del campo, hay una formación del campo, hay una educación del campo, que obviamente no te habilita para determinadas situaciones, a lo mejor de trabajo o lo que fuera, claro. Pero que no deja de ser formativo y de crecimiento para la persona, ¿no es cierto? ¿Vos, Adrián, qué pensás en ese sentido? No, yo creo que parte de la formación, que es a lo mejor, no sé si es la formación de aquella época o vivir en el campo. Yo creo que el hombre que vive en el campo, que vivió toda su vida en el campo, es un hombre que vive en el medio de la naturaleza. Claro. Hay hasta conceptos biológicos y teóricos. Después yo seguí mi carrera universitaria y decía, bueno, ese concepto mi papá lo tiene incorporado como innato. Claro. Y también hay una cuestión de incorporación de valores, de ética, del valor de la palabra. Claro. El hombre de campo, por llamarlo así, yo a mi viejo lo... Claro. Perdóname, vos daba la mano y era decir, te vendí este termo y te daba la mano y ya estaba. Claro. Confirmado. No hacía falta papeles. No, para nada. Ni firmas ni nada de eso. Nada. Claro. Hoy en día es distinto. Suponete, nosotros cuando estábamos en el campo, o entre los vecinos, estaba atrasado de trabajo él, y entonces íbamos a ayudarle o al revés. Claro. Hoy no. Claro. Hay un sentido de la solidaridad, digamos. Claro. Todo era una más... especie de gran familia. Claro. Y el tema del honor, ¿no? Claro. Dar la mano, decir como te estás jugando tu honor, tu apellido, tu nobleza. Y era más, en todos lados antes era más familiar. Los domingos se juntaban todos los primos, los padres, los tíos, todos. Hoy en día eso a lo mejor se perdió un poco. Todavía son pocas las familias que siguen ese camino, ¿viste? Claro, de estar más juntas. Y vos me decías que después, con el tiempo, viste que esos conceptos que él tenía, a lo mejor ya estaban presentes ya de otra manera. Lo estudiabas vos como cosas más elaboradas, digamos. Hay un montón de conceptos netamente biológicos, ¿no? A esto voy al hecho de que la persona de campo no es, como se dice comúnmente, bruto o demás. Claro. Sino que está incorporado... pero está incorporado, hay un montón de conceptos que lo tienen innatos, que a lo mejor uno sigue una carrera universitaria y ve, y lo ven, comportamientos de poblaciones, la relación con la naturaleza, y después un montón de valores morales en los cuales, gracias a Dios, o sea, me nos enseñó, es como decir, la palabra se cumple, por más que después cumplir esa palabra signifique un prejuicio para uno mismo. Tener un acto altruista hacia el otro es parte de la vida y que hacer ese acto altruista a veces yo también lo llamo como una cuestión un poco egoísta, porque vos estás haciendo un acto altruista porque hacer el acto altruista te hace bien. Claro. Entonces en realidad estás haciendo algo que te hace bien. Claro. No son todos conceptos que uno lo aprende o los aprendió con mi viejo, con mi vieja. Claro. Y que bueno, que después a lo largo de la vida y yo hoy en día trato de inculcárselo a mis hijos. Que fueron quedando como una especie de tradición, de herencia que se va transmitiendo. Lo que antes más de todo era la educación, el respeto hacia el otro. Claro. Hoy, respeto, el pibito más chico te pega una patada. No se cumple tanto, no se vive tanto en la vida cotidiana, digamos. Claro. Vos antes pasabas por ahí y decías buenos días, buenas tardes, como decía, o llegaba adentro a un negocio, entraba y decía buenas tardes, buenos días. Hoy entran algunos y no te dicen nada. El tema del saludo, digamos. Claro. Claro, además ese saludo significaba cosas, ¿no? Porque era también... Es un respeto para llegar, para decir a otra persona. Buenos días o buenas tardes, claro. ¿Cómo está? Era parte de la vida social, digamos, claro. También estaba incorporado. Era un reconocimiento del otro, creo, el saludo. Claro. Porque era un reconocimiento donde
A ver, hoy en día demandamos muchas libertades y derechos individuales, que los cuales están re bien y me parecen excelentes. Claro. Pero nos olvidamos de las responsabilidades individuales que también tenemos que tener. Claro. Entonces, creo que las personas de antes, el saludo era reconocer al otro que estaba presente, que el otro también tenía una presencia y que el otro también tenía derecho. Creo que por ahí pasaba el tema del saludo, más que una cuestión ética y moral o cordial del saludo, sino de reconocer la presencia del otro. Claro. Y creo que en estas épocas a veces nos falta un poquito de eso. Claro. Reconocer y saber escuchar al otro. Claro. Que el otro también ocupa un espacio, tiene una forma de pensar, a veces igual, a veces no, pero que es otro y que bueno, que con el otro tenemos que compartir y formar la vida en la cual vivimos. Es interesante lo que vos decías de tema de familia. Fíjate que ya hablas de cuestiones más sociales, la cuestión de la educación en el sentido de poder reconocer la presencia de los demás con un buen saludo, con una buena forma, como le llamamos, educación, ¿no es cierto? Ahí, digamos, hay dos puntos que de alguna manera preservaban a lo mejor de lo que nos pasó después, de alguna manera, el individualismo. Sí. Y el tema, viste, que vos decís, a lo mejor ese reconocimiento de los derechos propios es más fácil que reconocer los del otro y a lo mejor tener esa manera generosa de vivir, ¿no? Que a lo mejor, como vos decías, a lo mejor esa ayuda del campo era casi de supervivencia, no era una cuestión de opcional, era para poder vivir necesitaban esa ayuda. Poder vivir y ayudarse uno con el otro. Claro. ¿Y cómo empezó la familia, Daniel? ¿Cómo fue el origen de esa familia? Digamos, ¿cómo arrancaste? Porque me hablabas del campo. Claro, nos casamos con la madre de él y nos fuimos a vivir al campo en familia y ahí arrancamos todo, ¿viste? Después empezaron a nacer ellos y entonces ahí donde a lo mejor yo tanto decirle con la madre de él que no lo llevaba yo tanto a la par mío en el campo, digamos, ir a caballo, ir por un lado al otro, porque queríamos inculcarle a ellos que el campo no, era estudio. Mirá vos. Entonces, pero lo que pasó de tanto eso, a lo mejor me equivoqué, nos pasamos nosotros. Para el otro lado. Para el otro lado, porque ahora el campo van poco. Claro. Entonces, ¿viste? Falta la vuelta ahora. Claro, falta la vuelta ahora, ¿viste? Bueno, pero fíjate vos que eso que vos decís es para reflexionar, ¿no? Porque por eso yo te decía, en un momento en que se está planteando a veces la reforma educativa, ¿viste? De qué es lo que hay que enseñar a los chicos, qué es lo que hay que hacerles vivir. Y yo a veces en las ciudades grandes, ¿viste? Donde una vaca se ve en foto y después a lo mejor en una excursión, ¿viste? La llegas a ver. A veces vos decís, no sé si es tan preferible esa situación de asepsia respecto del campo, ¿viste? Como diciendo, bueno, eso es algo que veré si viajo de un lado al otro, si voy a visitar la granja no sé qué, ¿viste? Como una actividad extraordinaria. Y a lo mejor, ¿viste? Acá en este lugar donde el campo y la ciudad están tan cerca, donde hay tanta simbiosis a veces de una cosa con otra, y donde hay tanto conocimiento del campo y de la ciudad, ¿viste? De una manera tan sencilla. Cualquier chico habrá escuchado que hay un silo acá, que está el cereal allá, que está el animal no sé dónde. O sea, fíjate que eso es algo muy lindo y no sé si no es más rico que lo otro, ¿me entendés? O sea, hay una riqueza que vos me hablabas recién de los valores, ¿viste? De una cantidad de cosas del campo que obviamente que también se enseñan en la escuela y ojalá lo hagan muy bien, pero yo no sé si no es un momento para reflexionar esto, ¿no? Si no hay que hacer un equilibrio mayor entre esas dos realidades, porque no digo volver a la etapa anterior, a lo mejor uno no tenía acceso a otras cosas, pero a lo mejor, viste, que sea más con natural ir y venir, ¿no? Yo comparto esa visión, pero creo fundamental, además, y fundamentalmente para ciudades como la nuestra, donde estamos en el medio de la pampa húmeda. Claro. O sea, si estaríamos en otros sectores, a lo mejor la relación tendría que ser con otros sectores y no con el campo. Claro. Pero en el medio de la pampa húmeda, la relación con la parte agropecuaria tiene que estar, y que en realidad casi todos nacemos del origen de la parte agropecuaria. Vos suponete, él terminó quinto, viste, año, y bueno, estudia, sí, tenés que estudiar una carrera. Bueno, yo en mi corazoncito adentro decía, puta, o veterinario o ingeniero agrónomo, ¿viste? Que tenga que ver con el campo, claro. O rematador público, ¿viste? Y sale, viene un día y dice, no, voy a estudiar biólogo. ¿Qué? Claro, esta zona era biólogo, era. Claro, no, medio como que no pegaba, ¿eh? No pegaba, ¿viste? Y bueno, salió biólogo. Mirá vos. Así que, digamos, eso fue todo un proceso. Y el otro salió economía, ¿cómo es? Economista. Economía, Economista el otro salió. Bueno, más o menos el otro, pero este biólogo me sale.
Antes, viste, Medio como que no te valoró mucho la... No, al principio no se entendía qué era la investigación, el desarrollo de tecnologías, era un poco raro, no era una carrera habitual. Claro. Yo el análisis que hago viéndolo hacia atrás veo que a veces veía lo que te inculcaban continuamente de seguir una carrera universitaria, porque creo que en su razonamiento, tanto de él como el de mi vieja, y el sacrificio que hicieron, porque no eran de un poder adquisitivo donde vivían tranquilos. Sí, que comían una pizza cada 3 días. Claro. Él tenía que durar la pizza. Que fue todo, la carrera universitaria, todo un sacrificio que hacía uno estudiando, pero fundamentalmente los padres trabajando para poder mandarte a estudiar. No era algo sencillo en esos momentos. Claro. Y creo que ellos inculcaban y veían la cuestión de que veían en una carrera universitaria o en una profesión más herramientas o otra posibilidad económica, a lo mejor, o un bienestar económico. Claro, mejor que teníamos nosotros para ustedes. Exacto. Y que la mejor herencia que te podían dejar ellos, porque 20 veces me lo habrán dicho, era dejarte un estudio o una carrera universitaria donde iba a ser una herramienta que uno iba a poder tener y manejar y después usarla o no usarla, más que otra cuestión material, porque a veces, si bien creo que esa era la mentalidad de una clase media. Claro, totalmente. Sí, además que es un modo de proyectarse, ¿no? en el futuro. Vamos a hacer una pequeña pausa aquí y después de la pausa vamos a contar un poco más la perspectiva de Adrián y cómo fue recibiendo todo eso, cómo fue eligiendo su camino y bueno, después la proyección ya a otros planos de la sociedad. Vamos a continuar después de esta pausa entonces con Daniel y Adrián Marosi aquí en Generaciones. Arcemet, Servicios Metalúrgicos, Área Industrial, lote número 20, teléfono 490-348. Implementos Agrícolas Cele, calle Pública 1656, teléfono 461-452. Crucianelli, Sociedad Anónima, Ruta Nacional número 9, kilómetro 397, teléfono 461-044. MC Muebles, Fischer 580, teléfono 462-922, www.mcmueblesweb.com.ar. Farmacia Pagura Vantage, Graciela Pagura, farmacéutica, Roldán 1677, Armstrong. Plastrong, SRL, Ruta Nacional número 9, kilómetro 397, teléfono 462-430. Osvaldo Luis Santilli e Hijos, Avenida Alberdi 1629, Telefax 461-080, 461-180. Termoplast, SRL, Industria Termoplástica, Equipamientos Porcinos. Talleres Metalúrgicos Prava, SRL, Figueroa Alcorta 538, 03471 494 156, Tortugas. Municipalidad de Armstrong, más para todos, www.armstrong.gov.ar. Cooperativa Agropecuaria de Armstrong Limitada, Luis María Sanguinetti, 1344, teléfono 03471 461 322, Armstrong. Continuamos amigos aquí con Daniel y con Adrián Marosi. Adrián, escuchábamos recién y comentábamos el tema de tu formación y de la elección de tu carrera. ¿Cómo siguió todo eso, tus estudios y después tu trabajo? Sí, a ver, haciéndote un hilo, hasta los 11 años viví en el campo, de los 11 años vinimos a vivir un tiempo en el pueblo, hice toda mi primaria y secundaria aquí, y cuando decidió la carrera una carrera universitaria, con eso que nos habían inculcado de chiquito hay que seguir una carrera universitaria, tuve
la loca o aventurera idea de irme a estudiar a Buenos Aires la carrera de biología. Ajá. Licenciado en ciencias biológicas, lo que comúnmente se llama biólogo. Ajá. ¿Qué motivación? ¿Cómo surgió? ¿Cómo te enteraste de que existía la carrera? ¿Cómo surgió Cuando eso? entré a buscar distintas carreras universitarias estaba muy perfilado para seguir medicina. Ajá. Hasta que leí en un diario que se abría una rama de la Universidad Barilán, que está en Israel, acá en Argentina, donde era en Buenos Aires. Fui a una entrevista y bueno, me gustó mucho, era un muy buen nivel que tenía. Y también era toda una gran aventura, o sea, Claro. un chico que estuvo en el campo, vivió en el pueblo, arriesgarse irse a vivir solo a Buenos Aires, Claro. porque todo el mundo iba a Rosario, los que seguían Claro, sí, estudiando. sí. Era un cambio muy grande. Yo me acuerdo que mis compañeros de la facultad se me reían por un montón Claro. de cuestiones, o sea, subir al subte en hora pico era una cosa como yo, esto ganado. Así que los primeros años fueron muy divertidos. Claro. Y fue más como una aventura de estudiar una carrera y después, bueno, la carrera en sí me fue apasionando. Todo lo que era investigación y desarrollo, que es lo que ¿Cómo te estaba gustaba? orientado, me fascinaba mucho. me Claro, gustaba y la misma ciudad de Buenos Aires te habrá formado también como persona, ¿no? Porque es también aquella selva, digamos, también tiene un grado de formación importante, ¿no? La gran selva de cemento, si bien hoy en día es diferente de lo que era en mi época era un poco, había más seguridad, era más tranquilo, era otra época. Más vivible era sí, no estaba tan metida el flagelo de la drogadicción, Claro. el Paco y demás, estas drogas tan bajas, no estaba tan metido. Entonces, por ejemplo, nosotros yo tenía un grupo con otra universidad, que era la Universidad de la UBA, donde íbamos a hacer educación popular en los barrios muy carenciados. Y en general mi cursada de lunes a viernes era de 8 de la mañana a prácticamente 7 de la tarde. Estaba casi todo el día dentro de la facultad, teníamos mucha práctica, bueno. Mirá vos. Y después, a partir del tercer año de mi carrera, bueno, empecé a trabajar con el director de la carrera en su laboratorio. Bueno, la carrera eran 5 años más una tesis, yo lo hice en 5 años en una tesis porque era un compromiso donde, bueno, uno veía el sacrificio que hacían mis padres para poder mantenerme allá y estar allá, si bien no vivía con lujos, vivía bien, claro. O sea, me acuerdo en invierno, arroz con cebolla para entrar en Los temperatura. primeros años fue en una piecita, En una pensión. con una pensión que era baños compartidos y cocina compartida. O sea, fue un momento de aprendizaje. No fue Fue un momento muy fácil. grande de aprendizaje, pero como te decía, o sea, creo que a lo mejor era otro Buenos Aires a lo que uno puede llegar a ver ahora, porque yo me acuerdo en esa pensión, al lado mío Sí, vivía una eran mujer todos de medios. 70 casi 80 años, donde yo le ayudaba a hacer las compras Claro. y ella me compartía puchero a la noche. Claro. O en otro lado había un taxista donde, bueno, te comentaba los pormenores y los secretos de la ciudad, Claro. con buenas intenciones, no con malas intenciones. O estaba el que vendía el kiosco en el puestito en la esquina y como te veían pasar, después generaba una relación y te quedaba charlando, tomando mate. Claro. Y te comentaban, bueno, pibe, tené cuidado en esto, fíjate en Claro. lo otro. Todavía en cierto barrio, digamos. había. Exacto. Ujú. Y así que fue una experiencia muy enriquecedora, Claro. donde no solamente me enseñó un montón de cuestiones y cuestiones de las grandes ciudades, sino a enfrentar la vida solo, porque en realidad estaba solo. Claro. Así que fue muy interesante. Bueno, empecé a trabajar con el director de mi carrera. Terminé mi carrera y al tiempo nosotros, mientras estuve trabajando, habíamos descubierto una tecnología que era un inmunoestimulante para invertebrados. Ajá. Y nos fuimos a Ecuador a probar esa tecnología y a ponerla a punto, donde bueno, estuvimos reunidos con el gobierno de Ecuador y demás, porque Ecuador tenía un problema particular, donde estuvimos casi 2 años allá trabajando. Luego volví aquí en Argentina, estuve trabajando también en ese trayecto, también en el laboratorio de ecología marina en la UBA, en Ciudad Universitaria, bueno, hice varios trabajos. Después estuve trabajando en un proyecto en Formosa. Y bueno, en ese último tiempo es cuando, bueno, decidí con mi pareja actual, con Marina Astrólogo, formar una familia, donde, bueno, nos casamos, empezamos a formar una familia y llega un momento donde toma una decisión. Mi carrera de biólogo era así, era no tener un lugar fijo, era ir saltando porque uno va desarrollando tecnología en distintos lugares. Más nómade, digamos. Exacto, y más una vida solitaria como la que llevaba en Buenos Aires y todo. Claro. Entonces en ese momento fue como un quiebre en mi vida donde tuve que decidir, o sea, o sigo con mi carrera y con esta vida más nómada y más solitaria, o establezco una familia. Claro. Mi decisión en su momento fue establecer una familia, conseguí una excelente compañera como es mi mujer y hasta ahora
estamos muy bien, no sé si llegará toda la vida, pero hasta ahora estamos muy bien. Claro. Y bueno, nos establecimos aquí en Armstrong porque también hay una realidad. Uno al recorrer muchos lugares ve que en esencia los lugares son todos los mismos, o sea, pasa mucho por donde uno tenga sus afectos, donde uno se sienta, donde sienta su lugar propio. Claro. Y creo que a lo mejor por la historia de mis viejos aquí en Armstrong, por uno haber nacido acá, por las amistades, porque las amistades que se crean en la adolescencia, en la infancia, aquí en los pueblos chiquitos, son muy fuertes esos vínculos. Claro. Y dejan un recuerdo muy agradable. Entonces, eso también me atrajo mucho a estar acá. Así que vine acá, en un primer tiempo me establecí acá y estaba trabajando en Formosa, así que viajaba mucho. Claro. Y después, bueno, empecé a trabajar en Pablo Verde, que me convocó para hacer un asesoramiento en todo lo que era medio ambiente de la localidad. Empecé a trabajar ahí y bueno, después ya me perfilé para la función pública y hoy en día, bueno, soy concejal. ¿Cómo notaste esa vocación, digamos, a una política más militante, más jugada, digamos, por una línea de pensamiento y de acción? Si bien siempre tuve una línea de pensamiento, como te decía, yo en Buenos Aires hacía educación popular y lo hacíamos a través de una línea de franja morada y una forma de pensar con todo lo que era Paulo Freire y su metodología de enseñanza. Ajá. Entonces uno ya tenía una ideología bien afianzada o que uno la va puliendo, uno creo que va puliendo siempre su forma de pensar. No, aparte después vos venís de tu mamá, era más idea política, le gustaba mucho la política como tu abuelo que fue político de coso, y ahí venís vos de esa rama. También había una especie de semilla en la sangre, ¿no? Sí, un poco también de edad. Sí, hay de una herencia familiar y también es verdad que desde chicos en las mesas y en el Cero en la Mesa el debate político o la participación política de ideas era habitual con mi vieja y con él también, más de todo con mi mamá en esta cuestión. Era mucho de dialogar y hacer análisis de pensamiento, ¿no? Y de ideas políticas. Claro. Y ese camino, Adrián, desde que surge esa convocatoria que vos me contabas de Pablo, ¿qué saldo te dejó estos años de gestión? ¿Cómo lo viviste? ¿Qué camino hiciste? ¿Cómo evolucionaste en ese camino? El clic de empezar a participar era porque yo era una de las personas que decía, no sé si te acordás, de el váyanse todos. O sea, era el hecho de decir, bueno, los políticos son todos corruptos, o sea, el país que tenemos es culpa de los políticos. Era una de esas personas, a medias, ¿no? Pero creo que era. Además que era muy fuerte en ese momento. Claro, era una cuestión muy fuerte. Pero uno empezó a analizar la situación y empezó a ver que decir, es verdad, o sea, si uno no ocupa espacios, esos espacios los ocupa siempre los mismos o se dejan espacios libres donde lo puede ocupar cualquiera. Claro. Entonces yo empecé a hacer el clic donde decir, por eso me empecé a meter en política, decir, a ver, si yo quiero un mejor mañana para mis hijos, tengo que poder aportar mi granito de arena hoy. Claro. Siempre como primicia fundamental de que ocupar un cargo público es un servicio público, no es una cuestión de beneficios propios. O sea, uno pasa a dejar sus cuestiones personales de lado para servir al otro. Por eso uno es convencido de que ese servir al otro en un cargo público lo puede hacer una X cantidad de tiempo, porque si no, o sea, no lo sostenés a lo largo de mucho tiempo. Claro. Porque empiezan a jugar egoísmos o un montón de factores donde dejas de servir al otro. Claro. Yo creo que una de las cuestiones fundamentales que yo tengo continuamente y me voy autoevaluando es que si veo que dejo de servir al otro, o sea, ya dejar un paso al costado porque ya pasa a ser una necesidad o buscar algo personal, y en realidad no hay que buscar algo personal, hay que buscar algo del servicio al otro y de un bienestar para tus hijos, o no solamente para tus hijos, sino para todos, ¿no? Pero el cargo público es el servir al otro. Claro. Y creo que fue eso lo que me motivó a participar, a aportar mi granito de arena para tratar de lograr un cambio. Sin lugar a dudas, como en todos los lugares, hay de todo, en todos lados. Hay políticos buenos, más o menos, y malos. Hay jueces buenos, más o menos malos. Hay policías buenos, como en todos los sectores. Exactamente. Hay. Pero creo que nosotros podemos cambiar o lograr cambios verdaderos y profundos en nuestra sociedad cuando todos nos involucremos un poquito. Claro. No necesariamente en política partidaria, pero sí, yo qué sé, en los clubes, en los colegios, en
en organizaciones barriales, en ONG, pero hay que participar, Claro. porque si no dejamos... Daniel, ¿cómo viviste vos ese comienzo de Adrián en el camino de la política? ¿Cómo lo experimentaste vos como papá? No, yo siempre uno a los hijos, siempre a vos te gusta apoyarlos, las ideas que tienen, no ideas por supuesto, pero siempre apoyarlo en todo. En su camino, digamos. En su camino que tenga mal, te guste o no te guste vos el camino que tomen ellos. Claro. Como te decía antes cuando me dijo que estudiaba biólogo. Claro. Vos, No entendías nada, pero claro, vamos para adelante, digamos. Exacto, igual que ahora, viste, la política a lo mejor... para él a lo mejor no me hubiera gustado a mí. No lo hubieras elegido vos. Claro, interiormente. Claro. Por los problemas que a lo mejor, viste, por pavada lo critican, lo hablan mal o bien, o te suben allá arriba o te bajan abajo. Sí, tiene cierta crueldad, digamos, el camino político, ¿no? Exacto. Es un poco cruel y un poco injusto. Exacto. Entonces, viste, vos, ¿qué querés? Que no se amargue, que Claro. esté siempre bien, que Claro. medianamente esté bien, todo. Claro. Entonces, por eso uno a lo mejor no le hubiera gustado ese Claro, camino. vos hubiera querido evitarle los aspectos negativos Eso. de ese Entonces, camino. él le gusta ese camino y bueno, lo vamos a apoyar con todo. Claro, seguramente. Y Adrián, en ese campo de la política te tocó llegar a ser concejal y en este caso presidente del consejo. ¿Cómo viviste esa llegada al consejo, digamos, y cómo te perfilás para el futuro? Digamos, cómo a partir de esa tarea tan fuerte, digamos, mirás tu futuro. Creo que la idea fundamental, y para resumir y englobar en una idea, es que creo que uno lo que busca es, tanto en el consejo o en todo espacio que uno trata de cumplir, o lo que quiere de una sociedad, es lo que hablábamos, creo, al principio. Es buscar el reconocimiento del otro, buscar que en la diferencia se puede construir, pero tiene que ser una diferencia sana de alguna manera, donde nosotros dos podemos pensar diferentes, pero el bienestar es uno. Claro. O sea, nosotros dos podemos pensar diferente, pero no podemos ser egoístas, porque si somos egoístas, ahí sí no hay punto intermedio. Claro. Nosotros creo que la construcción del futuro no es en la búsqueda de conflictos, sino en la búsqueda de tratar de buscar soluciones, en la búsqueda de reconocer errores y corregirlos, en la búsqueda de una sociedad donde prime la cordialidad y el bienestar y no la crispación y el conflicto. Eso es lo que fundamentalmente uno busca en el consejo o en cada lugar que me tocó estar o me toca estar. Y después hay dos cuestiones fundamentales, como te decía antes. Creo que ocupar un cargo público es servir. Yo creo que siempre dije esto, o sea, al ser concejal, intendente o estar en un cargo público, vos tenés en Armstrong 14.000 patrones, o sea, hay que cambiar ese paradigma. Nosotros antes vos entrabas y veías que entraba un político, no, entra el concejal, entra el intendente. No, o sea, a ver, vení, a ver, este es mi problema, a ver cómo lo pensás solucionar. No son inaccesibles ni están en un pedestal, sino que tienen esa capacidad de servir, de escuchar. Exacto. Y que todo ciudadano tiene derecho a opinar y a reclamar y demás, pero volvemos a lo de antes. O sea, desde el respeto. Desde el respeto, Ahora, desde pensar al otro, a ver, a veces cosas que se pueden, a veces cosas que no Claro. se pueden, y entender. Y falta un trayecto todavía en este campo, ¿no? De la cordialidad que vos hablabas. A lo mejor hay un poco, yo no sé, es lo que veo yo, a lo mejor cada uno tiene su mirada respecto de eso, pero creo que todavía nos queda un nivel de crispación y a cierta violencia a veces, o en el lenguaje o en las actitudes, que todavía hay un campo para cambiar, ¿no? Y para mejorar. Sí, si bien ha habido un cambio de impronta, a lo mejor de un clima social bastante más pacífico, pero a veces como hay algunas maneras de vivir este tema político, a veces mucho en el conflicto, ¿no? Como vos decías. Sí, yo creo que si bien Armstrong se notaron en estas cuestiones muchos cambios y para mí parecer un avance muy grande, creo que como sociedad, y para no volverlo al local y no generar una cuestión de rigidez, creo que en general la sociedad argentina es muy joven democráticamente. Todavía tenemos que aprender a vivir en democracia. Todavía confundimos los roles de cada uno, todavía, como te decía, estamos avanzando en el tema de reclamar nuestras libertades y nuestros derechos, porque venimos de tempranamente procesos militares. Entonces estamos a flor de piel de que nuestra libertad, nuestro derecho, pero no estamos olvidando de nuestras responsabilidades, que también las debemos tener. Entonces creo que nuestra sociedad todavía es joven en el tema de vivir en democracia. Sin lugar a dudas
la mejor forma de gobernar la Claro. democracia, ¿no? Uh-huh. Eso no está en tela de juicio, Uh-huh. sino creo que lo que está en tela de juicio hoy en día en nuestra sociedad es qué calidad de democracia queremos, sin corrupción, sin crispaciones, buscar acuerdos, que a eso tenemos que buscar, y ese tiene que ser la discusión política, o sea, ¿qué tipo de democracia queremos? No si democracia ha sido democracia, no, porque eso ya es una discusión que ya está Claro, saldada. ya está. Uh-huh. Creo que la discusión que tiene que venir ahora es qué tipo de democracia queremos y hacia dónde y cómo vamos a hacer para que sea Claro, así. cómo lo vamos a vivir. Exacto. Vamos a hacer un pequeño corte, muy interesante todo lo que estamos charlando, y vamos a seguir después de esta pausa con Adrián y con Daniel Marosi en Generaciones. Arcemet, servicios metalúrgicos, área industrial, lote número 20, teléfono 490-348. Implementos agrícolas Cele, calle pública 1656, teléfono 461-452. Crucianelli, Sociedad Anónima, Ruta Nacional número 9, kilómetro 397, teléfono 461-044. MC Muebles, Fischer 580, teléfono 462-922, www.mcmueblesweb.com.ar. Farmacia Pagura Vantage, Graciela Pagura, farmacéutica, Roldán 1677, Armstrong. Plastrong, SRL, Ruta Nacional número 9, kilómetro 397, teléfono 462-430. Osvaldo Luis Santilli e Hijos, Avenida Alberdi 1629, Telefax 461-080, 461-180. Termoplast, SRL, Industria Termoplástica, Equipamientos Porcinos. Talleres Metalúrgicos Prava, SRL, Figueroa Alcorta 538, 03471 494 156, Tortugas. Municipalidad de Armstrong, más para todos, www.armstrong.gov.ar. Cooperativa Agropecuaria de Armstrong Limitada, Luis María Sanguinetti, 1344, teléfono 03471 461 322, Armstrong. Seguimos aquí en Generaciones con Daniel y con Adrián Marosi, y en este tercer bloque en general nos ponemos un poco más reflexivos y pensamos a ver el padre qué quiso transmitir al hijo, el hijo qué quiso y qué pudo recibir de su padre. ¿Qué nos dirías vos, Daniel? ¿Cuál fue tu intención? ¿Cuál fue tu motivación? Primero, viste, de todo uno siempre como padre y madre que es quiere que sus hijos sean respetuosos, honestos, y después uno, como te dije antes, uno le inculcó siempre el estudio. Claro. Que hubieran estudiado una carrera como lo hicieron los dos. Claro. Y lo hicieron bien, digamos, fue la carrera en 5 años, en 5 años se recibieron los dos. No es que estuvieron 4 o 5 años. Claro. Ellos también veían a lo mejor el sacrificio uno que hacía, todo, y bueno. Lo valoraron, de alguna manera lo valoraron. Claro. Justamente. Yo creo, no sé si lo valoran o no, no sí, sé. seguramente que sí. Además que, bueno, veo que eso era realmente importante, el tema que estudiaran. O sea, también claro, siempre, de viste, pero siempre también el respeto y la educación hacia el otro, ¿no? Claro. ¿Y vos, Adrián, cómo viviste esa herencia, esa tradición, digamos? Sí, uno hace una visión después de un camino transitado. Uno entiende la preocupación que tenían los padres para crear una carrera universitaria, pero la carrera universitaria es simplemente una herramienta más. Claro. Creo que lo que uno valora muchísimo de esa incorporación, que
que me inculcaron tanto mi viejo, sin a lo mejor tener la secundaria terminada, y mi vieja, fueron, o sea, la amabilidad, ser humilde, el buen trato hacia el otro, el valor de la palabra, que cuando uno da la palabra se cumple, Claro. La honestidad. Creo que esos son los valores que más reconozco de que me lo incorporaron, y fueron ellos, porque Claro. eso se incorpora en el núcleo familiar. Claro. El hecho de que si tenemos un objetivo y perseguirlo y lucharla, y que la vida no es sencilla, la vida es compleja, Claro. pero es hermosa vivirla. Y creo que ahí es donde yo rescato lo que Bien. transitaron mis padres, más que poder haber brindado, y tengo la suerte de decirlo, Claro. Sí, sí. de que me pudieron brindar una carrera universitaria. Creo que eso me generó una herramienta más, pero los valores morales son lo más importante que uno rescata de que lo inculcaron, y bueno, y creo que uno trata de hacer lo mismo con sus hijos. Seguro, es la mayor riqueza. Muchísimas gracias por este encuentro, por esta charla, por el compartir, y realmente hemos sacado mucho jugo a todas estas ideas, a estos sentimientos incluso que uno va teniendo, y creo que va a ser muy útil para que la gente aquí en casa lo pueda meditar, lo pueda reflexionar. Así que muchísimas gracias, y vamos a hacer después un pequeño cierre reflexionando sobre las grandes ideas que hemos compartido en este Generaciones del día de hoy. Y bien, amigos, hemos compartido esta charla con Adrián Marosi y su papá Daniel, y me quedaron resonando dos ideas muy fuertes. Por una parte, la relación de la cultura del campo con la de la ciudad. Me parece importante el revalorizar un poco esa relación, porque por momentos se da muchísima importancia, obviamente, a la educación formal en las escuelas, pero pienso que no hay que perder de vista, sobre todo en ciudades chicas como la nuestra, tan vinculadas al campo, esa relación linda de los valores del campo, la palabra, el trabajo, el esfuerzo, la naturaleza, los animales y todos los seres vivos, el respeto por la creación, en fin, lo que se llama la ecología hoy día. Incluso esos valores que después se van a llevar a la vida como algo fundamental, también son sabiduría, y también educan, y también son parte del crecimiento y la riqueza de una persona. Y por otro lado, una idea muy fuerte que compartimos y que me parece brillante y muy necesaria para la actualidad, que es la idea de el concebir la política como un servicio. El poder no es simplemente un egoísmo plasmado en un cargo, sino que es sobre todo el deseo de hacer mejor a la sociedad a través del servicio, y el primer servidor termina siendo aquel que está mandando. Me parece que tiene muchísimas repercusiones esta idea, y ojalá en nuestra sociedad lo podamos vivir muy seguido, y cada vez todos entendamos que esto es así. Así que nos quedamos pensando en estas cosas y en tantas otras que hemos compartido en esta charla, y nos vamos a encontrar la semana que viene en otra edición de Generaciones. Hasta la semana que viene.